Antifaz Podcast. Elevemos el debate. Si estás más o menos pendiente del precio del dólar, te habrás dado cuenta que en el último año pasó de 20 pesos a 17 pesos por dólar. Cambios bruscos en el valor de una moneda, como este, no solo afectan a empresas y inversionistas, sino que tienen formas de afectar a personas de a pie, como tú, como yo, como Sergio. Y pues hay una institución en particular que tiene un poder y peso descomunal en la determinación del valor del dólar y por lo tanto de otras monedas en el mundo. Esa institución se llama la Fed de Estados Unidos. Hoy vamos a platicar sobre la Fed, sobre cómo supuestamente es una institución técnica, autónoma y que no tiene sesgos. Y también vamos a platicar sobre a quién favorece esta autonomía y esta técnica. Para hacerlo nos acompaña Víctor Gómez Ayala, economista en jefe de Finamex. Así que cierren sus terminales de Bloomberg y pongan atención que este es el episodio 106 de Banal, el de la Fed. Hola Víctor, ¿cómo estás? Gracias por venir. ¿Qué tal, William? Encantado. Gracias a ti por invitarme. Pues bueno, para los que nos escuchan y nos están viendo, Víctor está regresando después de una breve ausencia. En la sesión o el capítulo pasado en el que vino, platicó sobre el dólar. Nos pareció en ese momento algo urgente hablar sobre el dólar para entender por qué es tan importante en nuestras vidas y por qué ciertos sucesos que estaban ahora sí que pasando en los meses pasados afectaban la vida incluso de mexicanos y mexicanas de a pie, sí, con decisiones que se hacían muy lejos en Estados Unidos. Sí. Hoy, para abonar a ese capítulo o para abonar a esa plática, tú sugeriste, Víctor, que platicáramos sobre la Fed, que es el Banco Central de Estados Unidos, porque, según tengo entendido, me decías, esto nos va a ayudar como a completar la visión de lo que significa el dólar para el mundo y lo que significa ahorita, y además para entender no solo cómo nos afecta, sino quién o cómo es la institución que está decidiendo cómo a un mexicano de a pie le puede afectar el dólar. Entonces, no sé si para resumirlo de una manera mucho más técnica y capaz que la mía, nos puedas decir como de una manera muy breve por qué debería de importarnos la Fed, el banco. ¿Es Banco Federal? El Banco de la Reserva Federal. El Banco de la Reserva Federal en Estados Unidos. En Estados Unidos. Sí, o sea, creo que el propósito de esta plática, y lo hemos dicho ya varias veces, es hablarles de los temas más importantes desde el punto de vista económico para nosotros en México, ¿no? Y la idea del dólar, para mí, fue la idea dominante de los mercados financieros y de la economía global el año pasado, y se reflejó obviamente en la economía mexicana. Y creo que ahorita la discusión que está marcando qué va a pasar en México en muchos aspectos de política económica, lo que va a hacer el Banco de México, qué va a pasar con el proceso de la revisión del TEMEC, el crecimiento del país, y no menor también el tema fiscal, pasa por entender qué ocurrirá con el tipo de cambio. Y desde mi punto de vista, eso tiene una explicación, es volver a entender al dólar. Y este año, entender la trayectoria que va a seguir el dólar está, desde mi punto de vista, completamente ligado a los cambios institucionales que estamos viendo en la Reserva Federal. Por eso es relevante. Porque lo platicábamos el capítulo pasado que viniste. Sí. Normalmente el tipo de cambio como que nos afecta, por lo menos psicológicamente, en nuestras vidas. Al menos, si no directamente en el bolsillo. Sí. Y creo que la tendencia siempre ha sido, por lo menos los últimos 30, 40 o hasta 50 años, no sé en qué año nacieron los que nos están oyendo, pero normalmente ha sido que el dólar se va para el cielo y nosotros nos vamos a la chingada, ¿no? Entonces casi... Esos episodios coinciden, correcto. Casi nunca sucede, me podrás corregir, que haya una apreciación del peso frente al dólar. Y lo que hemos visto en el último año, más o menos, es que el dólar se ha ido de costarnos 20 pesos, más o menos, sí, a 17.30. 17.30, y creo que lo llegué a ver en 17.15 en algún momento o algo llegó, así. Sí. Que en pesos no suena mucho, pero porcentualmente es un chingo, ¿no? Sí. No, y lo hemos dicho aquí en otros episodios.
El tipo de cambio es esta variable que genera mucho ruido en la conversación. Yo veo una familia que nada que ver con economía, entonces mi familia la mayoría son médicos, ¿no? Y es muy chistoso porque es una conversación que se escapa completamente de la economía. Pero si hay un tema que sale en esas mesas de conversación en el que me preguntan mis tías y demás, es el tipo de cambio, ¿no? Y creo que a todos nos pasa, ¿no? Que es un tema que nos genera algo de interés. Y nos genera interés porque más allá del miedo y esta como medio reflejo que tenemos, ¿no? Del riesgo que representa el tipo de cambio, también hay afectaciones reales, ¿no? Para alguien que está exportando y que vende productos a Estados Unidos, decirte que pasó de 20 a 17 es un trancazo, ¿no? Y es un trancazo en ingresos que los pone a complicar muchísimo su situación de rentabilidad, ¿no? O para alguien que tiene una deuda, ¿no? Como Pemex. Como Pemex, que has escrito mucho de eso. Es una excelente noticia, ¿no? Porque pues, tu deuda en pesos se reduce de manera importante. Entonces, no es como que haya un ganador neto, no es como que a la economía le va mejor si se aprecia o se deprecia. Hay muchos agentes o personas dentro de la economía que se benefician de una u otra. Y lo que hay que entender es qué está alimentando este entorno que no habíamos visto, como dices, de apreciación sostenida y ya bastante extendida del tipo de cambio. Ahora, para meternos ya un poco más a fondo al tema de hoy, siento que si hay algo que nos faltó, sí, la vez pasada que viniste hablando del dólar, es, y no podíamos abordarlo todo, porque ¿no? teníamos Muchos 45 minutos, pero es que la idea de tener una moneda nacional a nosotros nos es obvio, ¿no? O sea, todos nosotros nacimos en un país que tiene el peso, en un Estados Unidos que tiene el dólar, etcétera, etcétera. Sí. Pero por lo menos en tiempos modernos, la posibilidad de tener una moneda más o menos estable, fungible en todo un país, Sí. que puedas intercambiar, Sí. que a huevo te la acepten, Sí. viene atada a la existencia de un Banco central. Correcto. ¿No? Entonces, por eso hay que hablar hoy del banco, para tener la otra parte claro, de la moneda. Claro, Entonces, claro. ¿cómo funciona o cuál es la importancia de la Fed en Estados Unidos? Sí, y no voy a abordar el tema, pero creo que nos va a dar para otra conversación. Es bien interesante porque el modelo del Banco Central es una forma de darle valor al dinero fiduciario, es decir, a los billetes y a las monedas. Pero existen otras, ¿no? Y justo toda la revolución cripto es entender el concepto del valor desde otro ángulo, ¿no? Descentralizado. Entonces, este es el modelo centralizado. Cada vez hay comunidades más crecientes, sobre todo en el entorno cripto, que están en contra de esa visión. Pero es una visión que ha dominado la estructura económica del mundo prácticamente desde Bretton Woods, ¿no? Que hablábamos en la segunda mitad del siglo XX. Porque el hecho de que haya un banco central que controla cuánto dinero entra en circulación en la economía, te permite generar control sobre los tipos de interés o las tasas de interés, es decir, el costo del endeudamiento o cuánto recibes por ahorrar. Y como consecuencia de eso, a nivel económico, tiene una implicación sobre la moneda que está en circulación en tu economía. Entonces, la existencia de la Reserva Federal como institución independiente a las decisiones del gobierno de Estados Unidos, le dio un canal de certidumbre al intercambio del dólar a nivel global. No puedes entender en la explosión del dólar como moneda de cambio, como medio de liquidez, como medio de pago, para comprar lo que quieras en el mundo y financiar deuda, sin la existencia de la Reserva Federal, que vía su política monetaria, ahorita entramos a ver qué es eso, le da valor a $1, a $10, a 20 frente a las demás monedas. Leí una definición como un hack para entender un banco central. Sí. Que me pareció buena y no sé si te gusta o quieras completarla. A ver. ¿No? Dice, un banco central es básicamente dos cosas. Es el banco de los bancos. Correcto. Y el banco del gobierno, ¿no? Que como ayuda un poco a entenderlo, porque dice, ¿qué pasa cuando los bancos quieren hacer lo que tú quieres hacer con un banco? Guardar dinero, pedir dinero prestado, etcétera, etcétera. Pues ¿a dónde van? A otro banco, que es el Banco Central
en este caso la Fed, en México Banxico, ¿no? Pero también decía, pues el gobierno también necesita un banco, porque el gobierno necesita dónde guardar su dinero, dónde tener una chequera para pagarle a su gente, etcétera, etcétera, que como que nunca lo pensamos, ¿no? O sea, pero el gobierno también necesita un banco y bueno, normalmente eso es un banco central. ¿Le añadirías algo más a banco de los bancos y banco del gobierno? Yo añadiría una precisión. Sí es el banco de los bancos porque gestiona todas las operaciones de intercambio de diferentes tipos de activos financieros y de dinero entre los bancos privados. O sea, cuando tú vas a no sé, marcas la que quieras, ¿no? Al Banco Azul, al Banco Rojo, al Banco Guinda. Ese banco saca dinero y se financia y recibe préstamos del Banco Central, ¿no? Pero cuando hablamos del banco del gobierno, nada más la única precisión que haría es del gobierno como usuario del sistema bancario, no como dueño del banco. Porque esa es la autonomía. Es que es ahorita ¿no? Entonces, un banco, contexto mexicano, como Banobras, que es un banco donde el dueño del capital es el gobierno y lo utiliza para financiar determinados proyectos, sí es un banco propiedad del gobierno que responde a los intereses del gobierno. Un banco central es un banco donde puedes depositar valores, ¿no? Donde puedes gestionar tu dinero, tu deuda, ¿no? Pero como función que te opera, ¿no? Entonces, así como nosotros vamos al Banco Azul y tenemos una cuenta y demás, pero tú no decides las decisiones corporativas del Banco Azul, ni en dónde metes su dinero, ni cómo financia. Lo mismo ocurre con el Banco Central y el gobierno cuando existe autonomía. Y el valor de la autonomía es lo que le da solidez al sistema del dólar, en el caso de la Reserva Federal. Noten, por favor, la institucionalidad de Víctor, que no se refiere a los bancos por sus nombres, sino el Banco Azul, con la excepción de Banobras, pero bueno, ese es entendible porque no hay ningún conflicto de interés. No está tan claro, ¿no? Con Banobras. Entonces, ahora sí creo que queda bastante claro que es un banco central. Si no, pues se la pelan. Y ahora sí, dinos, Víctor, ¿por qué hoy está siendo particularmente importante para mí, William, o para ti, Víctor, aquí en México, lo que está haciendo el Banco Central de Estados Unidos, que es la Fed? Sí, el sistema de la Reserva Federal ha servido como un ancla del sistema financiero global para muchos temas. No solo ha sido una referencia de cómo ejecutar la política monetaria, es decir, qué herramientas vas a utilizar, cómo vas a agilizar la comunicación, cómo vas a crear tus comités de decisión colegiados. O sea, ha sido una referencia para todos los bancos del mundo a adoptar medidas similares a la de la Fed. De hecho, te diría que desde finales de los 70 hasta hace apenas unos 10 años, el sistema financiero consistía mucho a nivel de banca central en imitar las mejores prácticas que típicamente venían de la Reserva Federal y a lo mejor del Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra, pero la Fed tenía su rol específico. Y luego, al interior del sistema en Estados Unidos, pues sí ha sido una tradición muy amplia, ¿no? De economistas, académicos, ejecutadores de política pública, gente que ha dedicado su vida a diseñar ese sistema, ¿no? Entonces, es una referencia, pero también es un parteaguas en términos de cómo hacer política monetaria, que es cómo lidiar con el sistema financiero. Y entonces, como que habíamos visto la dirección de la autonomía como muy dada, ¿no? Es decir, la Fed había hecho un enorme esfuerzo en desligarse del gobierno de Estados Unidos. Que eso es su autonomía, ¿no? Su autonomía, ¿no? De gestión, ¿no? Y que no se le viera a la Fed como el banco del gobierno, ¿no? El banco que es dueño del gobierno y que va a financiar el gasto público, ¿no? Entonces, viene un presidente de Estados Unidos, se endeuda, financia una guerra, y viene el Banco Central y le pone el dinero enfrente y le acomoda las cosas, ¿no? La Fed hizo un esfuerzo gigantesco en separarse de ahí, y eso le dio credibilidad al sistema y al modelo económico de Estados Unidos. Porque la idea aquí, me imagino, es que los políticos, por su temporalidad, por ser políticos, bola de culeros todos, nunca querrían, en principio, lo que es del interés de la nación a largo plazo, sino que normalmente querrían lo que es de su interés propio a corto plazo. Y entonces, si tienes un banco que te obedece, pues ese cortoplacismo significa que no te importa qué le va a pasar al país después. Tú quieres tu lana ahorita para tu guerra, para lo que sea. Y un banco central autónomo te dice, pues no
¿no? No necesariamente. No necesariamente, que ahorita llegaremos a eso. Fíjate que algo muy importante, hay que recordar que el dólar sustituye al oro, ¿no? En la segunda mitad del siglo XX. Y el deseo del dólar, para que el dólar tuviera valor de cambio en el sistema financiero, necesitabas tener certeza sobre su valor en el tiempo. No podías tener un dólar yendo arriba abajo, ¿no? Flotando por todos lados, porque eso no iba a ser sustituto del oro, que había mostrado cierta estabilidad en sus precios en esa época, ¿no? Entonces necesitabas un valor que te diera la certidumbre que en su momento te dio el oro. Y para que eso ocurra en economía, necesitas que la economía donde se generan esos billetes verdes sea estable. ¿Estable en qué? En valor. ¿Qué significa eso? Que la inflación esté estable. Claro, si yo soy un alemán y compro dólares, por reducirlo de una manera muy simple, quiero que mi dólar valga sin importar qué político entre o salga cada 4 años, ¿no? Exacto. Y entonces el que el banco de los bancos sea autónomo le da certeza de que va a cuidar el valor de esa moneda. Y eso ahorita está en entredicho. Está en entredicho. Está en entredicho, ¿no? Si algo vino a hacer Trump en su segundo mandato fue venir a poner en predicamento ese valor institucional de la Reserva Federal, ¿no? ¿Por qué? Es muy irónico, pero Trump en su momento, en 2016, es quien propone al Senado de Estados Unidos a Powell, ¿no? Powell es ahorita el presidente del comité de la Reserva, de la Junta de Gobierno, de lo que sería la Junta de Gobierno del Banco de la Reserva Federal. Y es una nominación que en su momento hizo Trump, ¿no? Para reemplazar a Janet Yellen, que Trump le tenía completo hate, ¿no? Claro. Y 3 horitos después tienes al presidente Trump, pues hablando que es un incompetente, lo insulta, lo golpea políticamente, ¿no? Pero ahí es donde tienes que entender la figura del banquero central, ¿no? El banquero central es una figura en inglés es policymaker, de hacedor de política pública, que no le gusta estar en el ruido político y que hace todo lo posible por no entrar al ruido político. Entonces, un banquero central como Powell, que lleva décadas haciendo esto, lo último que quiere es posicionarse políticamente, ¿no? Lo último que quiere es que se le interprete como cercano a un gobierno o a otro. No quiere reflectores, no quiere salir en la tele. O sea, él feliz si va a diario a la chamba y regresa y con lee su un Golden papel Retriever. Perfectamente Escrito corregido. por alguien más. Sí. Exactamente. Cuidado en cada palabra, en cada coma, ¿no? Entonces, ver a un presidente de Estados Unidos peleando con el presidente de la Reserva Federal te hace cuestionar cuál es la motivación política detrás. La motivación política es quitarle autonomía para que te financie el déficit y el gasto, tener a alguien que se acomode más a tu visión política, buscarte un aliado en términos de los mercados financieros, ¿no? Para aspectos de refinanciamiento de deuda. Hay muchos factores que podrían ser. El problema es que todos esos afectan la percepción de autonomía. Y es algo que en la evidencia empírica ves, vamos a decirlo de manera un poco más suelta, en países bananeros, ¿no? Eso pasa en países bananeros, no pasa en Estados Unidos, ¿no? O no pasaba, ¿no? Hasta que pasó. Y entonces, cuando ves en Estados Unidos un choque entre la autoridad monetaria y el gobierno, que ponen entre hechos autonomía, empieza a haber complicaciones con la capacidad de que el valor de la moneda se mantenga estable, es decir, de que el dólar siga tan fuerte como había estado mientras se preservó la autonomía. Y entonces, por ejemplo, si yo hace un año, William, hace un año, decía, no me gusta lo que está pasando en México, o incluso, aunque me guste, voy a agarrar mi dinero y lo voy a convertir a dólares, porque en dólares va a estar estable, quizá no pierda valor. Pero seguro gana valor en el tiempo. Puedo invertir en cosas que también no va a haber crisis, etcétera, etcétera. Entonces yo hice eso el año pasado y guardé $100, ¿no? Porque sí, fue lo que me sobró. Y esos $100 hace un año, si yo necesitaba usarlos aquí, pues me daban $2,000. Sí. Pero ahora resulta que por todo esto que está haciendo Trump, eso que guardé hoy, en lugar de darme $2,000, me da 1,700. O sea, efectivamente, como mexicano,
si guardé, si mi Si guardadito ahorraste. estaba en dólares, por primera vez en mucho tiempo, Perdiste. perdí. No, y yo creo que... Y esos son solo mis $100, ¿no? Quiero imaginarme que hay mucha gente con yates y la chingada que está muy enojada, que no tengo ningún tipo de simpatía por ellos, pero que está muy enojada por esto, ¿no? En activos en dólares. Sí, no, y olvídate de los que tienen yates, ¿no? Las personas que ahorran, ¿no? O que invierten su dinero en activos denominados en dólares, ¿no? En mi trabajo me relaciono mucho con gente que tiene sus inversiones patrimoniales y pues le apostaron, o sea, que iba a ser un buen año en las acciones, ¿no? Y se metieron a índices como el S&P 500 y estos, pero lo hicieron en dólares, ¿no? Entonces cuando lo pasas a pesos, pues perdiste, ¿no? Y el banco hizo bien, porque el banco te dijo, oye, este es tu dinero guardado para el retiro, te tiene que durar Sí. 20 años más, ¿no? Sí. Pues mételo dólares. Entonces, justo por eso es... No puedes decir que hay un ganador a nivel agregado, un perdedor a nivel agregado. Hay muchos a nivel individual que ganan, muchos que pierden. El tema es que ese refugio, ¿no? Porque la palabra que se utiliza es refugio, que antes representaba el dólar, está cambiando. No solo para William, que tiene $100 en dólares, o bueno, invertido $100 o ahorró en $100, sino para muchos inversionistas a nivel global, para algunos bancos centrales, para muchas personas que antes iban al dólar porque era ese refugio, se están saliendo de ese refugio y eso hace que su valor se esté debilitando de manera importante. Aún más. Aún más. Ok, ahora, no sé qué prefieras irte. ¿Quieres como seguir con la parte del banco o cuestionar la parte de la autonomía? Porque yo quiero cuestionar la parte de la autonomía. Vamos a la Entonces autonomía. no sé si antes hay algo como de un banco central que quieras tocar o más bien de la Fed que quieras Creo que lo último que te tocar. diría es que el sistema de la Fed en particular es muy complejo, ¿no? Hay un concepto que se llama el Fed Watcher, ¿no? Que es como el seguidor de la Fed. Y es una carrera profesional en sí misma. O sea, puedes ser un Fed Watcher profesional 30 años. A ver ¿no? cómo está esto. O sea, que te dedicas específicamente a estudiar a la Reserva Federal, ¿no? Y a los mecanismos de comunicación y la integración de su comité. O sea, hay ¿Qué gente... dijeron, qué no dijeron? ¿Qué ¿Dónde no pusieron dijeron? la coma en un...? Sí. O sea, son especialistas en eso. O sea, en Estados Unidos en la prensa debe haber 30, 40 personas que solo se dedican a estudiar a la Fed. Académicamente también. En los análisis en los bancos grandes de Estados Unidos, hay un cuate que cubre Estados Unidos solo para la Fed, ¿no? Y que a eso se dedica y son doctores en economía. O sea, son muy especialistas. Hay un fanatismo alrededor de esto, ¿no? Uh-huh. Pero esto para decirte que el seguimiento a la Fed es muy relevante porque hay muchos detallitos. Pero un poco para que entendamos nada más dónde estamos parados. Es un sistema. El sistema de la Reserva Federal tiene muchos bancos regionales. Y hay un comité central. Entonces, para tomar decisiones, ese comité central, que es donde está Powell y otros miembros de la Junta de Gobierno, se integra con miembros que se alternan de los bancos regionales. Y entonces está la Fed de Dallas, la Fed de San Francisco, la Fed de Minneapolis. Hay muchas por todos lados. En total me parece que son 12 o 15. Y se van alternando las sillas, ¿no? Ese mecanismo de alternancia en las decisiones colegiadas hace que el sistema sea muy estable y predecible, ¿no? Y entonces, cómo se van alternando las sillas es toda una discusión de cuáles son los perfiles de las personas que llegan al comité de decisión. Entonces, el sistema está diseñado para que sea muy rígido en el sentido de no hacer cambios drásticos Uh-huh. en el modelo de decisión, ¿no? Esa rigidez le da predictibilidad y por lo tanto le da soporte al valor del dólar. Y es justo lo que Trump está amenazando, ¿no? Y entonces la gran duda ahorita es si Trump va a ser suficientemente bueno o hábil, diría, suficiente torpe, también habría que decirlo, para romper esa rigidez. Y creo que lo que estamos viendo es un mercado y unos mercados financieros que están viendo hasta dónde va a ser capaz, ¿no? Y por eso es importante entender esa estructura. Me encanta lo que dijiste sobre los watchers, estos como observadores que interpretan
al Banco Central de Estados Unidos, porque cuando lo dices, la imagen que inmediatamente me viene a la mente es el oráculo. Sí. Como el oráculo de Delfi, ¿no? Sí, y sí, entonces sí. es como si tuvieras no solo esta institución que está de alguna manera determinando el destino de una nación, también necesita sus intérpretes, ¿no? Alrededor, como para decirle a los demás ¿Qué está hacia pasando? dónde está yendo ese oráculo. Entonces, la primera cosa que yo te diría es, eso es muchísimo poder. Correcto. O sea, siento que una figura como un banquero central, bueno, como un presidente del Banco Central, en este caso Jerome Powell, de un país como Estados Unidos, es una cantidad inmensa de poder en alguien que, como tú dices, pues yo creo que la mitad creo que el 90% del mundo no sabe cómo se ve, ni tiene idea quién es. Y nunca había escuchado su nombre. Y tiene un poder sobre el mundo entero gigantesco y desproporcionado. Entonces, mi pregunta iba a ser por otro lado, pero voy a aprovechar esto que dijiste para entrarle por aquí. ¿Es realmente posible pensar que alguien como Powell, que es una persona y que tiene esa cantidad de poder, es verdaderamente autónomo? Porque todo se basa en eso, ¿no? Todo se basa en la idea de que la autonomía es posible en una institución, pero una institución que al final del día se divide en este comité. Y obviamente lo que estás tratando de hacer, me imagino, es decir, voy a reducir la posibilidad de parcialidad. Correcto. Entonces, no solo no estoy atado al gobierno, sino que además lo hago en un comité para que sean muchas personas. Y reduzco la posibilidad de parcialidad. Pero al final del día son... ¿Cuántas personas en ese comité? Son 17. Como 17 personas. Y 12 votan. Que son 12 votantes, que son personas y que tienen un poder enorme y que por más que quieran no hacerlo, tienen intereses, tienen pasiones, tienen preferencias, etcétera, etcétera. Cuando me mandaste a estudiar para este episodio, pues hay muchísima literatura que te dice, a ver, siempre que sale lo de la autonomía y lo del ataque a la autonomía, la gente más conservadora, entre comillas, grita como si esto fuera la primera vez y por lo tanto hay que sonar las alarmas y el mundo está a punto de acabarse. Pero cuando agarras un poquito de perspectiva te das cuenta que absolutamente todos los presidentes, con ciertas excepciones de Estados Unidos, trataban de ejercer presión sobre la Fed y que en un estudio retrospectivo cada una de los diferentes presidentes del Banco Central de Estados Unidos tienen cierta parcialidad o están obedeciendo a ciertos vaivenes económicos, fiscales, geopolíticos, que no pueden no ignorar aún su supuesta autonomía. No, totalmente, ¿no? Lo dices bien. Creo que el escudo para la autonomía ha sido la técnica, ¿no? La profesionalización. Powell y todos los miembros de la junta de la Fed que toman decisiones son las mayores eminencias en política monetaria del mundo, ¿no? La cantidad de cosas que han estudiado, que han publicado, probablemente sean de los autores más citados en papers académicos sobre los temas, ¿no? En las discusiones de policy, cómo innovan, son referencias globales, ¿no? Incluso históricas, te podría decir, ¿no? Pero son humanos. Pero son humanos y tienen sesgos. Y es a dónde iba, ¿no? Y la economía conductual, de la que hemos hablado aquí, pues te habla de que los sesgos se generan de cierta manera prácticamente biológica, ¿no? Y los sesgos que te dan parcialidad en un otro sentido aún para los miembros de un comité colegiado, sin duda que debe haber ideológicos. Creo que lo que ha logrado este sistema es que esos ideológicos se contengan un poco, ¿no? O sean los más contenidos. Los políticos también, es decir, no solo si piensas que esta u otra política es la correcta, sino también si crees que el Partido Demócrata o el Republicano es el que la debería ejecutar, ¿no? Esos serían los ideológicos o los políticos. Y luego están los académicos, ¿no? Porque aquí podemos hablar en un debate académico no político de por qué la autonomía sí o por qué la autonomía no. Y hay puntos válidos. E incluso de las corrientes que explican esos preceptos académicos, ¿no? Entonces, lo que hace este sistema de rotación y este sistema colegiado con muchos bancos regionales es darle cierta pluralidad a la presencia de esas visiones, ¿no? Y algo que no es menor en Estados Unidos
es que la Fed tiene un mandato dual, es decir, tiene dos objetivos, a diferencia del Banco de México. Uno sí es el de precios, el de inflación, de que la inflación esté en la meta de 2%, pero otro también es el de pleno empleo. Entonces tienen esos dos objetivos y tienen que buscar el mejor balance entre esos dos, ¿no? Entonces un poco vía el mercado laboral el crecimiento y vía los precios la inflación. Entonces eso hace que en el espectro de sesgos, más allá de lo político y ideológico, haya gente que está identificada con la parte del empleo como la principal tarea del Banco Central y gente que esté pensando mucho más en la inflación. Y eso es lo que te genera estos dos conceptos que seguro leíste, que son los halcones y las palomas, o los hawks y los doves, ¿no? Los hawks son los que creen que la inflación debe ser el factor a seguir y a cuidar. Y los doves o las palomas, que son los que creen que el crecimiento y el cuidado del pleno empleo debe ser la prioridad. Y el sistema lo que te permite, como bien dices, es buscar el mejor equilibrio entre esas cosas vía una discusión colegiada, que no está exenta de ruido político, sin duda. Siempre me parece muy interesante cómo las cosas como que se van juntando muy fortuitamente, ¿no? Justo venía yo de una plática, de una clase en la cual estábamos discutiendo sobre cómo, específicamente a partir del siglo XIX, la idea de la economía en general se vuelve de alguna manera como la brújula casi obligatoria de la política, ¿no? Es decir, empezamos a estar en un mundo en el cual la economía lo dicta todo y incrementalmente bajo un escudo de técnica, ¿no? Es decir, Sí. de que con ciertos fundamentos técnicos, que estarás de acuerdo conmigo, son a Cuestionables. veces cuestionables Sí, en la economía, sí. se están haciendo decisiones que serán para la mejoría de todos, siempre y cuando no se metan los políticos, etcétera, etcétera. Pero hay una visión de esta técnica que en sí es un sesgo, que la observa como neutra. Sí. Es decir, que piensa que la técnica es neutra. Y aquí mi pregunta te la quiero un poquito personal, porque tú eres de formación en una universidad y en una academia Sí. que es particularmente vilipendiada por muchos hoy, ¿no? Totalmente. Es decir, Sí, yo estoy en el ITAM y en no una sé, Ivy League. exacto, ahorita no sé qué tan buena fama tenga ser economista de la ITAM, ¿no? En general, no estoy diciendo ahorita. Tiene su sesgo muy cargado, ¿no? Sí. Lo entiendo perfecto. Pero sí me gustaría oír desde tu perspectiva personal, ¿qué tanto sientes que se reproduce esta ideología? Porque es ideología, ¿no? Es decir, el hecho de que si yo simplemente sigo la técnica, o en el caso de la economía, que dijimos que es problemático, estoy exento de eticidad, moralidad, etcétera, etcétera, porque yo estoy casi que cumpliendo con una ciencia, ¿no? No dura, Sí. pero ciencia. Entonces, cuando alguien llega y te habla de los políticos y la chica, tú dices, nah, son unos pendejos. Nosotros somos técnicos, ¿no? O sea, aquí están las reglas y si las sigues nos va mejor y si nos va mejor, todo va para arriba y todos somos más felices, etcétera. Y es más, deberían de acabar con los políticos, ¿no? Nomás sigan estas reglas de economía y que nomás administren. Alguien decía eso, ¿no? Sí. Básicamente es la idea de la tecnocracia, ¿no? Es Y administración. muy cercada a una visión muy libertaria del Estado, ¿no? Entonces, ¿tú sientes que hay esta idea casi inherente y ya completamente interiorizada de que la técnica es completamente neutra y que por eso es buena? Creo que hay una corriente muy ortodoxa, particularmente de teóricos de la política monetaria, que creen que eso es posible. Yo te diría que probablemente es uno de los caminos que hemos encontrado más efectivos para acercarnos a una visión neutral, pero siempre hay decisiones cargadas de política, ¿no? El propio Powell, ¿no? Se le cuestiona mucho antes de la elección entre Biden y Trump, donde resultó electo Trump, que hizo un recorte ahí en la tasa que es todo sospechoso, ¿no? Y entonces los republicanos lo cuestionan durísimo Siguen enojados. para haber implementado eso, ¿no? Y te puedes ir hacia atrás a muchos casos anecdóticos. Ronald Reagan se enojó mucho con el Banco Central. Creo que Nixon también, ¿no? Sí. Entonces, lo que había logrado la Fed
es que más allá del loquito que pusieras en la Casa Blanca, o no loquito, lo que quieras, había una continuidad institucional y había hasta cierto punto un freno al nivel de locuras que se podían promover desde lo fiscal, ¿no? Y había etapas de coordinación, había etapas de no coordinación, había etapas de cooperación. Lo que te dirían los más ortodoxos, cooperación sí, coordinación sí, pero nunca subordinación, ¿no? Uh-huh. Y creo que esa subordinación es lo que está ahorita como en riesgo. No te diría que se va a quedar subordinado. Y hay como 3 posturas, ¿no? Con el nombramiento adelantado de Kevin Warsh, que va a ser todo indica el nuevo presidente de la Fed a partir de julio. Uno es una teoría que le llaman como la del animal político. Es decir, como hay Fed Watchers que estudian esto con mucho sigilo, ya hubo unos Fed Watchers que encontraron que este cuate tiene mecanismos de cooperación dependiendo si el gobierno en turno es republicano o demócrata, ¿no? Entonces adquiere ciertas posturas con los republicanos y consistentemente otras con los demócratas. Entonces muchos dicen que es un buen animal político porque se adapta a su forma de operar en la conducción monetaria con los políticos. Hay otra que es la del Realpolitik, que es el diseño institucional y este sistema colegiado y esta idea de prevalecer la técnica y de rotar a los miembros y que haya posturas distintas, es un freno institucional suficiente, así llegue Trump desbocado, ¿no? Y que eventualmente se va a tener que replegar en su intento y por eso puso a alguien como Warsh, que es un cuate que ya fue miembro de la Junta de la Reserva Federal hace años y que ahorita trabaja de manera independiente, pero que ya conoce el sistema, ¿no? O sea, no traes a un cuate a lo mejor como un Kevin Hassett o un Stephen Moran, que es un crítico muy profundo del sistema, ¿no? No traes a un outlier, traes a un insider. A alguien que pertenece a ese grupo, ¿no? Y la tercera es como como de pragmatismo, si quieres, hasta con los mercados, ¿no? Que eso es muy importante. Porque ese es un contrapeso muy importante a la credibilidad de la Fed, ¿no? Entonces, los mercados financieros pues al final los facilitadores de las transacciones en deuda y en dólares y en todos estos activos que se intercambian a nivel global, dependen de la credibilidad de la Fed, ¿no? Entonces, son como las 3 teorías que hay y las que se están ponderando con este cambio, cuál va a dominar, ¿no? Si es porque es un cuate que se acomoda políticamente, porque el sistema está resistiendo inclusive a Trump, o porque para los mercados era bueno traer un cuate mucho más sensato que alguien que iba a ser un reformador que iba a cambiar drásticamente el sistema, ¿no? A ver, permíteme jugarle abogado del diablo un poquito. Por favor. Y ponerme en la posición de tratar de argumentar que lo que está haciendo Trump es correcto. Venga. Abogado del diablo, no lo creo, no. No, pero es necesario para entender. Sí. Me gusta. Ahorita que estabas comentando sobre estos cambios, sobre la creencia del mundo económico, del mundo de economistas, de cuáles son las mejores vías para manejar un país, una economía, etcétera, usaste la palabra más efectivo. Uh-huh. Dijiste, por lo menos hay ciertas cuestiones sobre la técnica en la cual estamos de acuerdo, especialmente los más ortodoxos, de que hay maneras más efectivas o las más efectivas para decisiones de este impacto. Siento que la retórica de Donald Trump, que no sé si él la crea, sino que le sirve con su base, es decir, bueno, muy bien, ustedes están diciendo que esto es lo más efectivo, pero mi pregunta hacia ustedes y hacia el público en general es, ¿más efectivo para quién? Sí. ¿No? O sea, esa eficiencia está siendo de beneficio a quién? Porque es otra cosa de la técnica, ¿no? Sí. Suponemos que la técnica, en tanto que supuestamente neutra, también es neutra para todos o equivalente para todos, y sabemos que no es cierto. Entonces, Trump le juega a decir, bueno, es que ustedes están privilegiando la efectividad y una supuesta neutralidad para favorecer a cierto grupo que se beneficia de esta estabilidad y de este orden. Y entonces él siempre saldrá a decir, y no, la gente de pie, los pobres,
güey en Mississippi, a ese güey le estás haciendo daño porque si no bajas las tasas de interés, le sale más caro su seguro de coche, ¿no? Pequeño paréntesis para esta pregunta acotación. Es interesante porque sí entiendo que hay una gran diferencia entre estabilidad y orden en un país como Estados Unidos o en un país europeo en el cual la mayoría de la gente tiene intereses económicos dentro del sistema. O sea, la mayoría de la gente tiene fondos de retiro que están en bolsa, en activos, etcétera, etcétera. Entonces, esa estabilidad y orden, quieras que no, le sirve a la gran mayoría de la gente. Sí. Pero si puedes, ahorita que respondas, ya se está volviendo muy larga esta pregunta, pero también tráelo a cuenta de que, por ejemplo, en México es súper diferente. Entonces, esa estabilidad y orden también se vuelve diferente en diferentes países, ¿no? Y la misma técnica, supuestamente neutra, beneficia a diferentes sectores de la economía y de la población de diferentes tamaños en diferentes países, ¿no? No, le diste al clavo a dos cosas. Hay dos conceptos y los voy a mencionar para que me acuerde. Uno es la visión agregada de la economía. Uh-huh. Y otro es el affordability o el poder adquisitivo, ¿no? Voy a empezar con el primero. Los objetivos en los que se asienta la neutralidad de la política monetaria son objetivos agregados, es decir, para el conjunto de actores en una economía. Entonces, cuando hablamos de pleno empleo, hablamos de que haya determinada tasa de desempleo en Estados Unidos con cierto nivel de ocupación. Cuando hablamos de inflación, pues hablamos de que los precios en promedio crezcan 2%. Pero el efecto micro, o sea, el impacto que esto puede tener en algunos sectores, en algunos hogares, en determinados niveles de ingreso o en otros, es muy distinto, ¿no? Y ese es un límite que tiene la técnica vista desde el nivel agregado, que los ves a todos juntos, ¿no? Lo que me decías, ¿ves a algunos o ves a todos? Ves a todos, pero los ves mezclados. Y ese es el problema, ¿no? Tiene un límite los márgenes de acción de la política monetaria en su capacidad, vamos a llamarle, distributiva del beneficio de esa política. Lo que yo te diría es, la política monetaria está diseñada para traer estabilidad en el agregado y la política fiscal del lado del gasto es la que debería estar más enfocada en los efectos redistributivos por los márgenes de acción que tiene. Tienen instrumentos distintos para atender objetivos diferentes. Y ahí la autonomía empieza a perder un poquito su claridad porque no puedes de todo. No puedes de todo. O estás un poquito más hacia un lado o un poquito más hacia el otro. Correcto. ¿No? Por eso es importante la autonomía, para que te centres en darle estabilidad. Y luego viene el tema de la affordability, ¿no? Y el tema de la affordability es irónico porque ahí Trump, hay que decirlo, impulsó y logró que se aprobara en el Congreso una de las políticas fiscales en Estados Unidos más regresivas en las últimas décadas, ¿no? La manera en que tiene impacto regresivo sobre hogares de menores ingresos es descomunal, ¿no? Explica eso un poquito más. Sí, cuando hablamos de algo regresivo es algo que desproporcionadamente afecta a personas más pobres. Ok. Entonces la política fiscal... Entonces el campeón de los pobres pasó una reforma fiscal que afecta que les dan desproporcionadamente más a los pobres. Y beneficia desproporcionadamente más a los ultra ricos. No estamos hablando de gente de clase media, no. A los ultra ricos de Estados Unidos, que son los ultra ricos del mundo, están con el hueco fiscal que van a abrir, le dan en la torre a las personas más pobres en Estados Unidos vía un montón de programas sociales, ¿no? Y entonces, como tienes ese problema, pues Trump se buscó una excusa, ¿no? Yo creo que en lo político hay que entenderlo así. Además de que el problema de la affordability pues viene desde la crisis financiera de 2009, ¿no? Hay un problema con las hipotecas, hay un problema con la capacidad de adquisición de propiedades en Estados Unidos, es generacional. Los problemas del mercado laboral afectan de manera diferenciada a personas jóvenes que están entrando contra personas más viejas que ya tienen más tiempo en la vida laboral. Entonces, hay muchos problemas relacionados a la implementación del sistema económico en Estados Unidos que con esta decisión de política fiscal de Trump se están exacerbando. Otros no se resuelven. Y como consecuencia de eso, políticamente hay que buscar un culpable, ¿no? Y ese se llama ahorita Jerome Powell. Jerome Powell. Oye, ya para acabar, una última pregunta, Víctor. Sí. Esto sin duda
lo que está haciendo Trump, estés de acuerdo o no estés de acuerdo, tiene que verse en el contexto de cómo todo el mundo se está rearreglando, Sí. ¿no? Sí. Y creo que si hay algo que queda claro a lo largo de lo que hemos platicado hoy, es que, en efecto, una Fed bien llevada da estabilidad mundial, Sí. da orden mundial, ¿no? Da la cierta apariencia de una neutralidad, autonomía, ellos lo llaman independencia, ¿no? Porque no les gusta la palabra autonomía, es la independencia del Banco Central, que es mundial. Pero justo, como decías tú, en esta diferencia entre visión agregada, etcétera, también a nivel mundial lo que esto produjo es, en mi punto de vista, y corrígeme por favor si me equivoco, un sesgo de, una vez más, a quién afectó de mejor manera y de peor manera todas estas políticas, pero ya a escala mundial. No, totalmente. Entonces, creo que es muy difícil negar que estos últimos 50 años de políticas de un banco central estadounidense, pues favorecieron ya no tanto a la clase capital estadounidense, aunque sí, sino a la mundial, ¿no? Es decir, el dinero ahora está flotando por todo el mundo, pero flota por todo el mundo con cierta seguridad gracias a la Fed estadounidense, ¿no? O sea, yo tengo cierta seguridad de invertir de jugármela, invertir en Mogadishu, ¿no? En dólares, porque hay cierta estabilidad y puedo pensar y hacer futuros, etcétera, etcétera. Y va porque, por lo menos acá, en este rinconcito de la Tierra, ¿no? Pero la Fed va a mantener cierta estabilidad, va a hacer su chamba, ¿no? Entonces yo puedo... Entonces, ahora están diciendo, sí, pues cabrón, pero todo ese dinero lo están diciendo los nacionalistas estadounidenses, ¿no? Y en otros lados del mundo también. Sí, pero pues todo ese dinero se fue, todas esas chambas se fueron, etcétera. Lo que hemos oído muchas veces. Sí. Sí hay, o está equivocado de mi parte decirlo, sí hay una correlación entre la estabilidad bondadosa mundial que ofreció la Fed los últimos 50 años y, por ejemplo, el vaciamiento industrial de Estados Unidos, el éxodo de capitales, la globalización entendida como trabajos yéndose a otros lugares, fábricas yéndose a otros lugares, etcétera, etcétera. ¿Sí tuvo que ver su parte ahí la Fed o no? Yo te diría que no de manera intencional, pero sí como proveedor de liquidez en el mundo, porque lo que ocasionó esa fragmentación de las cadenas productivas fue una implementación de un modelo de apertura con altos niveles de especialización, ¿no? Entonces lo vemos en la de los coches, ¿no? Hay una imagen que no sé si he platicado en este podcast, pero muy notoria de cómo, todas las partes diferentes de un coche. De una Tacoma, punto, ¿no? Y que la suspensión se hace en determinada fábrica en Canadá y las llantas en México y el parabrisas en otro lado y el motor en otro. Entonces, casi cada parte del coche, como si fuera un Lego, viene de muchos lados, ¿no? Y luego cruza la frontera varias veces. Puede cruzar hasta 16 veces un coche la frontera entre México y Estados Unidos en una cadena productiva, ¿no? Y entonces eso tuvo un límite que fue pues una desindustrialización de Estados Unidos que generó también mucho resentimiento en clases trabajadoras que perdieron sus fuentes de trabajo y la bonanza de sus centros pues donde vivían, ¿no? En sus centros comunitarios a nivel urbano. Entonces, sin duda eso fue posible porque había un sistema de comercio global soportado por un sistema financiero donde estaba la Fed, ¿no? Diría, no es que estaba diseñado para pulverizar las cadenas y que esto se hiciera lo que pasó, pero sí fue un mecanismo que le dio soporte a ese mundo mucho más abierto, mucho más fragmentado en cadenas de valor. Y el único contrapeso, no sé si estarás de acuerdo conmigo, sería, entre comillas, político, ¿no? Totalmente. Y social, ¿no? Porque claro, al final... Pero la gente la gente tiene que chambear. Entonces correcto. Al final el comercio o las reglas de comercio generaron ganadores y perdedores. Ya lo que yo siempre he dicho como autocrítica es que subestimamos la capacidad de organización política de los grupos perdedores en la política de apertura comercial.
le prestó poca atención. Los olvidaron por completo, aunque digan que no. Exacto, se olvidaron de muchos. Y eso pasó en todo el mundo, ¿no? Y entonces lo que estamos viendo en muchos lugares del mundo son grupos de personas que perdieron en este arreglo de comercio más abierto con capacidad de organización política muy efectiva, ¿no? Y entonces muchos de los resurgimientos en Europa fue claro prácticamente desde el Brexit, ¿no? Si te das cuenta, los resurgimientos de regímenes autoritarios, muchos de extrema derecha, otros de extrema izquierda, están vinculados a elementos relacionados con el affordability, por un lado, y a gente que se sintió identificada porque tenían muy claro que estos modelos de apertura comercial y demás los pusieron en el lado perdedor, ¿no? Y aquí podemos tener muchísimas discusiones con muchos colegas, discuto mucho de esto, de que en el agregado, y por eso ese concepto era importante, pues los niveles de bienestar se incrementaron. Que es lo que te dicen todos los de ultraderecha, ¿no? O sea, pero ve el crecimiento, ¿no? El crecimiento per cápita en el mundo en los últimos 50 años, maravilloso, pues sí, pero... Pero no hay que olvidar lo que está atrás, ¿no? Y creo que ahí, pues sí, como un proceso dialéctico, ¿no? La antítesis fue bastante dura. Y si le echas una pizquita de racismo, un poco de nacionalismo y inmigrantes, tienes el problema que tenemos hoy. Tienes el problema que tenemos hoy de fragmentación y de cuestionamiento severo de que ese modelo era el correcto, ¿no? Entonces, a mí como me gusta decir es, si pensamos que la economía global está sentada en placas tectónicas, y esa es una figura que a mí me gusta mucho porque sabemos que se mueven poco, pero cuando se mueven generan problemas, es justo lo que está pasando. Las placas tectónicas de la economía global están en un momento de enorme fricción. Perfecto. Qué mejor que acabarlo ahí. Víctor, gracias por venir. Nos vemos otra vez como en un mes y medio, para que regresen a seguirle con esto con Víctor. Muchas gracias a los que nos escucharon, las que nos escucharon y nos vieron. Gracias, Sergio. Gracias, Antifaz. Gracias, Lorne. Nos vemos en 2 semanas. Un placer. Gracias a ti.